se tocan términos como son la conversión, la selectividad, rendimiento y demás cosas. Trabajamos con reacciones de ejercicios con una sola reacción, con 2 reacciones o con más reacciones. La guía sobre esto, con un poquito de las fórmulas y demás, voy a subirlas también a la plataforma que les menciono, así que van a poder revisarlo. Igual cualquier duda que puedan tener, pueden escribirme o consultar de igual forma. Bien, hoy vamos a hacer 2 ejercicios. Un primer ejercicio con recirculación. Vamos a comenzar con el ejercicio. El proceso que se muestra en la figura es la deshidrogenación de propano a propileno. De acuerdo con la reacción, nos muestra acá lo que es la reacción, una sola reacción. La conversión del propano en propileno, basada en el propano de alimentación al reactor en F1, en el flujo 1, es del 40%. Acá nos habla de la conversión de un solo paso, por así decirlo, considerando como si no hubiera recirculación, como si el flujo 1 fuera la alimentación directa al reactor. La velocidad del flujo del producto del propileno en el flujo 4 es de 50 kilomol sobre hora. Entonces nos dice que acá en el flujo 4, este flujo de propileno es 50 kilomoles. Inciso A, calcule las 6 velocidades de flujo en kilomol hora. Bueno, las velocidades de flujo. Inciso B, ¿cuál es el porcentaje de conversión de propano en el reactor con base en el propano nuevo de alimentación al proceso F2? Entonces nos está dando ya la recirculación que va a ingresar y teniendo un nuevo flujo 2 que va a ingresar al reactor. Bien, entonces comenzamos con el planteamiento. Lo primero que tenemos es la ecuación, es una ecuación simple. El propano se convierte a propileno y nos libera hidrógeno. Entonces este es el esquema inicial que nos han dado y lo que hacemos es colocar los compuestos que vamos a tener en cada flujo. Llamamos a nuestros compuestos, vamos a llamar al propano A, al propileno B y al hidrógeno C. Entonces, en nuestro esquema colocamos los componentes que va a tener cada flujo y de acuerdo a la nomenclatura que le hemos dado, podemos ubicar mejor lo que tenemos en cada flujo. Entonces, los datos que nos da en inicios es la conversión de un paso del compuesto A, que es el propano, es del 40%. Entonces, la conversión en el reactor solo con el flujo 1 es del 40%. Y nos dice que el flujo del producto del propileno es 50 kilomol hora. Esto es el flujo 4 por la composición de D en 4. Las incógnitas que nos piden son las velocidades de flujo, es decir, todas las velocidades, y la conversión considerando el flujo 2 como alimentación al reactor. Bien, vamos a hacer un balance en el absorbedor, en el proceso de absorción. Tenemos lo que ingresa el flujo 3, sale el flujo 4 y la recirculación. Entonces, un balance global, el flujo 3 es igual al flujo 4 más el flujo R. Hacemos un balance para cada componente, balance parcial para A. A solo tenemos en el flujo 3 y en el flujo R. Entonces, el balance es solamente con la composición de A en 3 y la composición de A en R. Para B, tenemos en los 3 flujos, entonces tenemos esta ecuación, nos resulta esta ecuación. Y para C, solo tenemos en el flujo 3 y en el flujo 4. Entonces, directamente es la composición de C en 3 y en 4. Como nos da de dato la conversión de un solo paso, considerando solo la alimentación de flujo 1, se realiza un tratamiento sin reciclo. Hacemos la reacción, el desarrollo en la reacción. Consideramos que tenemos el flujo 1 por la composición de A en 1 como entrada. Vamos a tener un consumo de moles del compuesto A y vamos a tener una producción de moles del compuesto B y C. Vamos a llamar a esa producción y consumo Y1.
Y en la salida del reactor tenemos lo que es para los reactivos la resta y para los productos la suma. Obtenemos los flujos de salida. El flujo 3 por la conversión de A en 3 va a ser lo que nos resta del propano a la salida del reactor. Lo que tenemos de propileno va a ser lo que se ha formado a la salida del reactor, y lo que tenemos de hidrógeno es igual a lo que se ha formado. Son las ecuaciones 4, 5, 6. En este caso vamos a usar la composición que nos da la recirculación. Nos indica en el esquema que en el flujo de recirculación 80% es propano y 20% es propileno. Entonces podemos usar esa relación de esta forma. Podemos decir que en una cierta cantidad de kilomoles de A en el flujo de recirculación, tenemos una cierta cantidad, no sabemos aún cuánto, por cada 80 kilomoles del compuesto A vamos a tener 20 kilomoles de B. Entonces eso nos va a resultar una cantidad igual de kilomoles de B, que lo vamos a dejar igual como incógnita. Entonces acá sacamos la ecuación 7, esto lo pasamos al otro lado y nos sale R por X a de R igual a 4 R por XB en R. Ahí tenemos una ecuación 7 y vamos a resolver estas ecuaciones. Estas son todas nuestras ecuaciones. Entonces, lo que acá podemos hacer para empezar es igualar estas dos ecuaciones. El flujo 3 por la composición de A en 3 es igual a la ecuación 4. Entonces hacemos esto. Igualamos 1 con 4 y obtenemos la ecuación 8. Lo mismo para 2 y 5 porque tenemos la igualdad del flujo de B en 3. Nos queda la ecuación 9 y acá usamos la conversión. Nos dice que la conversión de un paso Y1 va a ser, o sea, es del 40%. Entonces, 40% del flujo de alimentación reacciona, se convierte a lo que es el propileno. Entonces, tenemos acá, lo que hacemos es reemplazar primeramente Y1 en ambas ecuaciones, en 8 y en 9. Acá, por ejemplo, en 8 tenemos el flujo 1 por la función de A1, menos teníamos Y1, reemplazamos Y1 y usamos la ecuación 7. R por X a de R es igual a 4R X de R. Lo reemplazamos y lo mismo hacemos en 9. De dato teníamos que la composición, perdón, el flujo de D en 4 es 50 kilomoles, entonces reemplazamos eso, más mantenemos R por la composición de B en R igual a Y1. Y1 sabemos que es 40% del flujo de entrada de propano. Entonces, acá hacemos la resta del flujo 1, términos semejantes, y podemos resolver el sistema de ecuaciones. Tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Pueden resolverlo, por favor, y me dicen qué resultados les sale. Se entiende el procedimiento, ¿verdad? Si hay alguna duda, también pueden hacerlo. Bien. Al resolver el sistema de ecuaciones, tenemos estos resultados. ¿Les sale lo mismo? ¿Alguien ha tenido algún problema? Sí sale eso, sí. Ya. Está bien auxiliar, sí sale. Bien, entonces ya tenemos dos datos más. Vamos a seguir con el procedimiento. Entonces tenemos lo que es la ecuación 7 y tenemos lo que acabamos de resolver. Y con 7 podemos hallar la cantidad de flujos, la cantidad de moles de A en la recirculación. Entonces, con la ecuación 7, directamente 4 por 30 nos sale 120, ¿verdad? Entonces, acá ya tenemos
el flujo de A en la recirculación, 120 kilómoles de A por hora. Entonces, ya tenemos estos datos, podemos reemplazarlos en nuestras ecuaciones 1, 2 y 3, porque los teníamos en función del flujo de entrada y de la conversión. Entonces, si resolvemos esto, pueden ir haciéndolo, por favor. Bien. Simplemente es los datos en la calculadora, entonces estos son los flujos ya que obtenemos de lo que es la salida del reactor. 120 kilomoles de A, 80 kilomoles de B y 80 kilomoles de C. Entonces, con la ecuación 3 que teníamos antes, sabemos que la cantidad de moles de C en el flujo 3 va a salir al flujo 4 directamente. C, recordemos que era el hidrógeno no va en la recirculación, entonces también de esta parte podemos directamente obtener que el flujo de hidrógeno en 4 va a ser 80 kilómetros, igual. Bien, hacemos un balance en el punto de recirculación, ya tenemos los datos de recirculación, ¿verdad? Teníamos acá que el flujo 1 más el flujo de recirculación nos va a dar los flujos en el flujo 2. Entonces hacemos un balance parcial para A, la cantidad de moles en A más la cantidad de moles en la recirculación es igual a la cantidad de moles en 2. Para B, la cantidad de moles en la recirculación va a ser igual a la cantidad de moles en el flujo 2, porque en el flujo 1 no tenemos el compuesto B. Entonces, resolvemos directamente porque ya tenemos los datos de alimentación, el flujo 1 y de recirculación. Entonces, el flujo 2 es 200 más 120 y el flujo de B en 2 es 30. Entonces, con esto también hallamos lo que son los flujos de A y B en el flujo 2. De A tenemos 320 kilomoles y de B tenemos 30 kilomoles. Bien, entonces con esto ya podemos resolver lo que es el inciso A, que nos pedían las velocidades de flujo, porque ya hemos hallado de cada compuesto en cada flujo. En el flujo 1, que solo tenemos el compuesto A, tenemos 200 kilomoles. En el flujo 2, que tenemos A y B, tenemos 320 de A, 30 de B. En el flujo 3 también lo hemos hallado, tenemos 120 de A, 80 de B y 80 de C. En el flujo 4, un único flujo igual, 80 kilomoles de C. Y en la recirculación habíamos hallado 120 kilomoles de A y 30 kilomoles de B. Entonces, para hallar los flujos, directamente es la suma. El flujo 1 va a ser 200, el flujo 2 va a ser 350, el flujo 3, acá la suma, el flujo 4, 80, y acá el flujo de recirculación, 150. Entonces, acá ya tenemos resuelto el inciso A con los flujos que hemos obtenido en la resolución. Bien, vamos a pasar a lo que es el tratamiento con la recirculación, como nos pide. Entonces, volvemos a plantear la reacción química, pero esta vez, si se dan cuenta, tenemos acá la alimentación partiendo del flujo 2. Entonces, como ya teníamos un flujo de recirculación que tiene tanto A y B, tenemos alimentación de A y de B. Tenemos un nuevo valor de producción y consumo. Tenemos el Y2 moles consumidos del propano y Y2 moles producidos del propileno y del hidrógeno. Entonces, a la salida tenemos estos flujos.
directamente, como la salida del reactor es el flujo 3, entonces igualamos las ecuaciones. Vamos a llamar a estas nuevas ecuaciones 1', 2' y 3, porque ya estamos hablando de la alimentación con el flujo 2. Entonces, nuevamente, con las ecuaciones que hemos obtenido del balance en el absorbedor, vamos a también usarlas, porque nos van a ayudar de igual forma como en la primera parte, y también la ecuación que habíamos obtenido en la recirculación, con la relación de la recirculación. La composición del flujo de recirculación no va a cambiar, va a seguir siendo 80% de A y 20% de B, entonces podemos seguir usando esta relación como la ecuación C. Y el balance en el absorbedor tampoco va a cambiar, el flujo 3 de A va a ser igual a la recirculación de A, y el flujo de B en 3 va a ser igual al flujo de B en 4 y el flujo de B en la recirculación. El flujo de C en 3 igual va a ser el flujo de C en 4. Entonces, de nuevo resolvemos el sistema de ecuaciones que hemos obtenido. De igual forma igualamos 1' con 1. Directamente tenemos el flujo 2 por la composición de A en 2 menos Y2 va a ser igual a 4 R por la composición de B en R. Usamos acá también la ecuación 7. Y también igualamos la ecuación 2' con 2. El flujo 2 por la composición de A en 2 más Y2 va a ser igual al flujo 4 por la composición de B en 4 más el flujo R por la composición de B en R. Reemplazamos los valores, ya teníamos el dato del flujo de A en 2, teníamos el dato del flujo de B en 2. Esto es B, van a disculpar porque fue un error de typeo. Esto es B. Y2 va a mantenerse como incógnita porque es un nuevo valor que no sabemos. El flujo de B en R es también otro nuevo valor que no sabemos cuánto es. Y el flujo 4 por la composición de B en 4 va a seguir siendo 50. La producción de propileno en el flujo 4 va a ser constante. Entonces, acá tenemos el flujo R por la composición de B en R. Disculpas. Bien, nuevamente resolvemos este sistema. Es un sistema de 2×2. Por favor, pueden resolverlo. Me dicen cuánto sale. Oxi R por X de B en R sale 60. El otro 80. Bien. Es correcto, resolviendo esos son los valores que obtenemos. Entonces, la conversión. Nuevamente, usamos la definición de lo que es la conversión, que es los moles que se consumen, en este caso Y2 es lo que se ha consumido, sobre la alimentación, ¿cierto? Como en este caso ya estamos haciendo estamos considerando que el flujo 2 es la alimentación al reactor, usamos la alimentación de A en 2 como flujo de alimentación. ¿Esto cuánto sale? $0,25. Okay. Sí, está bien. Y bueno, esta es la respuesta B que nos pedía, que es la conversión por la recirculación, considerando la recirculación. Y bien, este es el ejercicio 2.
perdón, el ejercicio 1. No sé si se ha entendido, quieren que repita alguna parte o tienen alguna duda. Bien, ¿todo está claro? Bueno, vamos a pasar con el ejercicio 2. Se produce metanol haciendo reaccionar monóxido de carbono y hidrógeno. La corriente de alimentación fresca que contiene monóxido y hidrógeno se une a la corriente de refrigeración y la corriente combinada se alimenta a un reactor. La corriente de salida del reactor fluye a velocidad de 350 mol minuto y contiene 10,6% por peso de hidrógeno, 64% de monóxido y 25,4% de metanol. Estos son porcentajes en peso. Esta corriente entra a un enfriador donde la mayor parte del metanol se condensa. El metanol líquido condensado se retira como producto y la corriente de gas que sale del condensador, la cual contiene monóxido de hidrógeno y 0,4 mol por ciento de vapor de metanol sin condensar, se recircula y combina con la alimentación fresca. Calcule A, las velocidades de flujo molar de monóxido y hidrógeno en la alimentación fresca. B, la velocidad del metanol líquido. Y C, la conversión en el primer paso, la conversión total del monóxido de carbono con el reciclo y la conversión global del proceso. Bien, este es el esquema que podemos obtener con los datos. Tenemos un reactor. Tenemos primero una alimentación que nos dice de monóxido y hidrógeno. Esta se mezcla, se combina con un flujo de recirculación que contiene monóxido, hidrógeno y 0,4% en mol de metanol. Tenemos el flujo 3, 350 mol minuto, y los porcentajes en peso de cada compuesto. Tenemos a la salida del enfriador metanol líquido y el metanol sin condensar pasa a recirculación. Bien, como saben, estas reuniones son de 40 minutos, así que la reunión ya está por acabarse. Voy a cortarla acá y voy a enviarles ahora el nuevo link para que podamos seguir con este ejercicio. Y bueno, enseguida les envío el link, por favor, y vamos a continuar con el ejercicio.